Saludos, saludos. Buenas tardes, Regina. Buenas tardes, Martínez, Manu. Espero estén bien, que la estén pasando bien. Buenas tardes, Tere. Que la estén pasando bonito en este lunes, que ayer no tuve sesión. En este martes, ¿verdad? En que estamos dispuestos ya a iniciar el tema de hoy de una manera muy positiva, siendo positivos, ¿verdad? En todo momento. Buenas tardes, Regina, Tere, buenas tardes nuevamente. Espero estén bien. Ya pronto iniciamos, solamente un minutito más y le damos, ¿ok? Buenas tardes a todos. Valeria, buenas tardes. Elia, buenas tardes. ¿Cómo estuvo su día el día de hoy? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Para los que están iniciando sus labores también, espero que les vaya bien. Los que ya salieron, que les vaya bien. Los que todavía están en horario de trabajo o que están en su break, en su lunch, también que les vaya bien. Buenas tardes, bienvenidos a mi laboratorio de habilidades profesionales para jóvenes que buscan esa primera oportunidad de empleo, ya sea para una empresa o bien para emprendimiento. Soy el coach JP. Gracias por unirse nuevamente a estos lives que estamos haciendo a las 5 de la tarde para que podamos compartir estas herramientas que van a ser útiles al momento de aplicar a un trabajo o bien al momento de emprender, ¿ok? El tema de hoy, como lo publiqué hoy temprano en un TikTok que hice, en un video rápido, es 10 tips para conectar las habilidades adquiridas en la universidad o en la secundaria con una primera experiencia laboral, ¿ok? Toma nota, joven. Una vez más, voy a decir el tema, voy a nombrar el tema de hoy. Martes 28 de enero del año 2025. Buenas tardes, Snyder. Buenas tardes, Estriana, Fembas, Jenner. Buenas tardes, Jenner. El tema de hoy, como les decía, es 10 tips para conectar las habilidades adquiridas tanto en secundaria como en la universidad para lo que es mi primera experiencia laboral. Es decir, cómo yo puedo tomar esas experiencias que tengo, ¿verdad? O que he adquirido o que voy adquiriendo, que estoy desarrollando dentro de mi centro de estudio, ¿verdad? En este momento, y cómo las puedo aterrizar en mi trabajo, en la aplicación que yo estoy haciendo, en el proceso de entrevista como tal, ¿verdad? Entonces, hice una invitación a unos colegas, ¿verdad? Hay un joven que me gusta lo que está haciendo acá en Nicaragua. Él se nombra Mentor Kenny. Espero que haya recibido mis mensajes, Mentor Kenny, para que podamos conectar. Está haciendo un trabajo excepcional para todos aquellos jóvenes que quieren o que están interesados en este tema laboral, ¿verdad? Tanto para empresas de capital local como empresas de capital multinacional o extranjero, ¿ok? Espero que se pueda unir. También hice una invitación a un amigo mío, un buen amigo mío, conferencista, Jimmy Jaime, ¿verdad? En cualquier momento puede estarse uniendo, entre otros colegas, ¿verdad? Que pueden unirse. Si usted, al momento de compartir esta información, crea o considera que puede unirse también, puede hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Vamos a dar inicio entonces. El tema nuevamente es, David, buenas tardes. 10 tips para conectar las habilidades que yo tengo o que he adquirido dentro de mi centro de estudio, ya sea en el bachillerato, en el colegio, en el instituto, en la academia o en la universidad, con una primera experiencia laboral, ¿verdad? Que me pueda permitir hacer esos ajustes que yo necesito para obtener ese primer trabajo que tanto necesito como persona y futuro profesional en potencia, de un profesional en potencia, en desarrollo, ¿verdad? Ok, el primero. Vamos con el primero para que tome nota, ¿ok? Primer tip de cómo conectar habilidades adquiridas en la universidad o en el colegio con una experiencia o mi primera experiencia laboral. Ok, listo. Entonces, el primero. Identifica tus competencias transferibles. ¿Qué significa esto? Voy a repetirlo. Identifica tus competencias transferibles. ¿Qué quiere decir eso, coach? A ver, explícanos. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Verdad? Benjamín, buenas tardes. David, buenas tardes. Nika Doctor 505, buenas tardes.
Destacar habilidades como trabajo en equipo es importante. Y ustedes pueden estarse preguntando, pero ¿qué tiene que ver eso en el trabajo? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque si yo soy un team player, es decir, si yo soy alguien que sabe y se adapta al trabajo en equipo, las delegaciones, el trabajo, las tareas, el día a día, se nos va a hacer más fácil. Entonces es importante tener esto en cuenta como el inicio de todo, ¿verdad? Identificar esas competencias transferibles, es decir, destacar las habilidades de trabajo en equipo que yo ya tengo o que he venido desarrollando como estudiante, ¿verdad? Ya sea de secundaria o de la universidad, ¿verdad? Tales como comunicación asertiva, comunicación efectiva. Una cosa, y eso lo hemos hablado anteriormente, una cosa es comunicar y otra cosa es ser asertivo al momento de comunicar, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Tener en cuenta que yo he adquirido habilidades o he desarrollado habilidades de resolución de problemas. ¿Cómo así, coach? A ver, ¿cómo yo puedo adquirir habilidades de resolución de problemas en la secundaria y en la universidad? Claro que puede. Cuando usted está trabajando en equipo y está desarrollando un proyecto, una presentación, un trabajo, una tarea X, usted ha tenido esas diferencias de pensamiento con sus compañeros y ha sabido cómo sortearlas, es decir, ha sabido cómo manejar esas situaciones en las cuales hay un conflicto de pensamiento, una persona piensa de una forma, la otra piensa de la otra, y entonces se lleva a un punto de equilibrio, ¿verdad? Como en la microeconomía. Se llega a un consenso tal cual, ¿verdad? Se busca un bien común para que ustedes puedan entregar ese trabajo, esa presentación, ese proyecto de la mejor manera posible y se puedan sanar los pensamientos, ¿verdad? En muchas ocasiones hay fricciones, ¿verdad? En la mayoría hay fricciones, pero se logran concretar en el proceso. Es decir, no es algo que no se pueda tratar, algo que no se pueda manejar, ¿ok? Otra cosa que es importante en las competencias transferibles es el pensamiento crítico. Tiene que demostrarle a la persona que le está entrevistando que usted es un pensador crítico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un pensador crítico? Analiza todos los costados, el costado A, el costado B y los ángulos, ¿verdad? De frente, 180, 360 grados, todo lo que me envuelve, todo lo que me involucra a mí, yo lo estoy analizando de la mejor manera posible. Eli, buenas tardes, gracias por unirte. Entonces, dijimos, comunicación asertiva, trabajo en equipo, pensamiento crítico y organización. Usted cuando está en la secundaria y entra a la universidad o es estudiante de ambas, ya sea de secundaria o de la universidad, usted tiene esa capacidad de organización. Es decir, y la organización va de la mano con muchas habilidades también. La organización va de la mano con liderazgo, también va de la mano con pensamiento crítico, entre otras, ¿verdad? Entonces, es importante que tome nota. De igual manera, todas estas habilidades, todos esos componentes de los que estamos hablando en este momento son relevantes en casi cualquier industria a la cual usted quiera aplicar o tenga los ojos puestos, ¿verdad? Ya haya hecho su investigación, su mitigación respectiva y usted va a ejecutar su aplicación de una manera u otra, ¿verdad? Hemos estado dando tips en esta cuenta de Skill Lab de cómo crear un currículum que impacte o que haga la diferencia. Espero que lo hayan tomado muy en cuenta y que hayan visto esos lives. También es importante que si usted tiene preguntas, las puedes hacer en vivo, sin problema. Te unas al live, me dices, coach, voy a unirme y tengo una pregunta, tengo una inquietud. Quiero saber cómo hacer en esta situación. ¿Qué me puede recomendar usted en esta situación? And so on and so forth, ¿verdad? Para que podamos irlas abordando poco a poco. Ahora, ese es el número 1, ¿verdad? Estamos para darle una recapitulación a los que se acaban de conectar. Buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Hablando de 10 tips para conectar mis habilidades adquiridas en mi centro de estudio, ya sea en una secundaria o en universidad, con lo que yo voy a desarrollarme es decir, en lo que voy a trabajar en el trabajo donde estoy aplicando. Entonces, eso es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿ok? Ya hablamos que la primera es identificar competencias transferibles, destacar mi trabajo en equipo, mi pensamiento crítico, la comunicación asertiva que utilicé o que ejercí en ese momento cuando estaba en esa situación, el sentido crítico para resolver también y manejar situaciones difíciles de conflicto que son relevantes. Ese es el número 1. El número 2 es el siguiente y es relacionar proyectos académicos con el rol. Es decir, cómo yo puedo hacer una identificación de los proyectos de los cuales yo fui parte de, ¿verdad? O que yo lideré, porque en muchas ocasiones, chavalos,
ustedes lideran esos proyectos. Entonces es importante que al momento de la entrevista usted lo traiga a la mesa de una manera muy estratégica, muy asertiva, ¿verdad? Sin sonar arrogante, sin sonar como que usted inventó, como decimos comúnmente, la abuelada. Simplemente hacer una elaboración del proyecto, de escribirlo y darle a entender a la persona que le está entrevistando cuál fue el impacto de ese proyecto, qué es lo que se llevó de ese proyecto y todo lo demás, ¿verdad? Si trabajaste en proyectos específicos de investigación, ¿verdad? De cultura, de farándula, entre otros. Es importante tenerlo a la mesa. Ahora, si ustedes van a relacionar un proyecto con la empresa o la persona que se está entrevistando, tienes que ser muy asertivo. Porque no voy a hablar del proyecto, por ejemplo, que hice acerca de deporte al momento de la entrevista, aunque puedo resaltar algunos aspectos o características de este proyecto y tratar de conectarlos con lo que estoy buscando en la empresa, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. Entonces hay que buscar siempre ser asertivo al momento de seleccionar lo que yo voy a decir en la entrevista o en el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Pero buenas tardes, amigo, gracias por unirte. Siempre te esperamos acá en estos lives para que tengas chance y nos puedas regalar tu opinión, ¿ok? Listo, entonces dijimos, primero, identificar competencias transferibles. Segundo, relacionar proyectos académicos con lo que voy a hacer o lo que yo quiero hacer dentro de esa empresa a la cual estoy aplicando, ¿verdad? Es importante, tome nota, joven, ¿ok? Ahora, dentro del segundo, que es aplicar esos proyectos a la empresa a la cual yo quiero ser parte de, también es importante que haya una explicación a profundidad de ellos, es decir, cómo dar ejemplos, ¿verdad? De cómo aplicaste conocimientos en situaciones reales, cómo esos ejemplos y cómo esa situación te sacó de una situación difícil o te llevó a otro nivel cuando se trata de aprendizaje. Entonces, todo eso es importantísimo tenerlo en mente. Número 3, participación en actividades extracurriculares, ¿ok? Usted puede estarse preguntando, pero eso ¿qué tiene que ver con una entrevista? ¿Qué tiene que ver con un proceso de reclutamiento o una selección profesional que vayamos a hacer? Participación en actividades extracurriculares quiere decir que hay que mencionar tu participación en todo lo que tiene que ver con asociaciones, grupos, ya sea de algunas de literatura, por ejemplo, o grupos de poesía, grupos de literatura, olimpiadas matemáticas, entre otras que hayan sido parte de tu desarrollo, ¿verdad? Eventos culturales, eventos educativos que hayan impactado de una u otra forma tu proceso de educación, tu proceso de certificación, de graduación, cual sea el caso, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar también dentro de estos procesos el liderazgo que tuviste, es decir, la manera como lideraste los proyectos a tal grado de que surgieron nuevos líderes en el proceso, surgieron nuevas aplicaciones, nuevos ajustes, nuevas ideas, fuiste creativo en el proceso. Entonces es importante tener eso muy en cuenta, ¿verdad? Liderazgo y sobre todo demostrarle a la persona con la cual te estás entrevistando, estás llevando un proceso de entrevista o reclutamiento para ese trabajo de sueños, ese trabajo soñado, que tuviste una buena ejecución en la planificación. Es decir, ejecutaste bien, planificaste bien y al momento de decirlo o hacerlo, todo te salió de la mejor manera posible. Es importantísimo, ¿verdad? Que puedas cumplir con ese. Ok, entonces, ahora vamos un poquito más técnicos. Hemos hablado de actividades, hemos hablado de desarrollar ideas, de expresar las ideas y proyectos que nosotros fuimos parte de dentro de ese centro de estudio. Pero ahora vamos a hablar meramente de conocimiento técnico. ¿Cómo podemos hablar de conocimiento técnico? A ver, tienes que, y este es el número 4, toma nota, destacar tus habilidades tecnológicas. Muchos de ustedes, chavalos, son expertos, son ingenieros sin título, son licenciados sin título en tecnología. Entonces, eso es importante que ustedes lo traigan a la mesa a la hora de una entrevista, de un proceso de contratación, de una manera muy asertiva, porque tampoco voy a decir que paso 8 horas en el teléfono y paso 10 horas en la computadora, ¿verdad? O en el ordenador, no es productivo. Tienen que hacer o decirlo, expresarlo de una manera que usted hace buen uso de la tecnología y ha resultado o ha tenido buenos resultados durante el proceso de conocimiento, de aplicación de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, si aprendiste, por ejemplo, herramientas específicas como el paquete de Office de Microsoft, en el caso de Excel,
entre otras aplicaciones, ¿verdad? Para no dar propaganda gratuita aquí a mis colegas de Microsoft, ¿verdad? Digo colegas, qué fuerte yo. Que puedan hacerte, que se puedan hacer de uso bueno, ¿verdad? De un uso integral, que puedas darle buen uso a esas aplicaciones. Ahora, no todos tienen licencia de Office, por ejemplo. Hay algunas personas que utilizan su cuenta de Google para hacer uso de Slides, por ejemplo, que es la contraparte de PowerPoint, que es de las presentaciones. Esas son cosas que como joven vos debes de manejar muy bien. Eso no debería ser un problema, ¿ok? Ahora, si lo es importante ponerse las pilas para comenzar a tener ese conocimiento técnico básico que te va a llevar de un punto A a un punto B, ¿ok? ¿Cuáles son las aplicaciones con las cuales yo puedo redactar cartas, correos, documentos, proyectos? Ya saben que está todo lo que es el suite de Office y está también el suite de Google, ¿verdad? Entonces tienen que saber cuáles son las aplicaciones que son la contraparte. En el caso de PowerPoint, la contraparte de Google es Slides, ¿verdad? En el caso de Microsoft Excel, estamos hablando que en Google es Google Sheets, ¿verdad? Eso es cosas básicas, ustedes lo saben mejor que yo. Word en Office 365, en Google es Google Docs. Y podemos seguir hablando, ¿verdad? Todas esas aplicaciones, pero es necesario, es importante, es crucial, joven, que tengas esos conocimientos básicos de esto de que te estoy hablando, porque es importante también, de manera que al momento que vayas a una entrevista que sea crucial, puedas manejarlo de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces es importante que tengas esas cosas muy en cuenta. Ahora, en la parte de diseño, todos aquellos que son buenos al diseño, que tienen esas habilidades de diseño a otro nivel, es importante que tengan, ¿verdad?, a disposición y tengan a mano todo lo que han sido parte de y puedan decir, hey, yo me caracterizo o yo me he desarrollado en esta parte de diseño porque considero que soy bueno haciendo diseño y me ha ido bien, creé una aplicación, ¿verdad?, y está funcionando muy bien. Está utilizando también Excel para hacer programación, entonces he creado un software para este fin, etcétera, etcétera. Todo eso puede estar relacionado con lo que hace la empresa, ¿verdad?, a nivel interno, y le puede servir de mucho al momento de la entrevista. Esto incluye, ¿verdad?, todo lo que utilizaste en tus estudios también y cómo podrían ser útiles en el puesto, como te decía. Entonces es importante que tomemos esto muy en cuenta. Buenas tardes a todos los que se están uniendo a esta hora. Estamos dando una recapitulación de lo que son los 10 tips para conectar las habilidades que ustedes han adquirido en secundaria y en la universidad con el rol al cual yo estoy aplicando, la empresa que estoy aplicando ahora mismo, en este año 2025, que es primera vez que muchos de ustedes están o entraron, mejor dicho, al mercado laboral, ¿verdad? Y muchas felicidades por esa mentalidad también, porque es importante tener una mentalidad de ir para adelante siempre, es decir, tener ese foco y decir, yo voy para adelante, yo voy a aprender, yo voy a ser alguien en la vida, yo tengo futuro, yo tengo capacidad, yo puedo hacerlo. Son esas cosas que son intrínsecas, es decir, están en ustedes. Nadie más que tal vez sus padres o sus amigos puede que les digan ese tipo de cosas, pero ustedes son los que tienen que tener automotivación para esto. Entonces, haciendo una recapitulación a las personas que se acaban de unir ahora mismo, y buenas tardes a los que tienen rato ya conectados. Adán, buenas tardes. David, buenas tardes. Miguel. 10 tips para conectar habilidades adquiridas en la universidad con una primera puesto laboral, ¿verdad? Hablábamos de que la primera es identificar tus competencias transferibles, que es destacar habilidades de trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución de problemas y pensamiento crítico. Esa es la número 1. La número 2, relacionar proyectos académicos con el rol. Cómo yo me desarrollé en mis proyectos académicos, ¿verdad? Y cómo me ayudó eso al momento de desempeñarme o al momento de la entrevista que tengo con esta empresa a la cual yo quiero ser parte de. ¿Ok? Ese es el número 3. El número 2. El número 3, participación en actividades extracurriculares. Es decir, cómo yo, fuera de mi plan de estudio, en el caso de la universidad, y pensum en el caso de, plan de estudio en el caso de secundaria y pensum en el caso de la universidad, cómo yo me involucré en esas actividades extracurriculares que me permitieron a mí tener éxito en esos proyectos, liderando, teniendo sentido crítico, teniendo resiliencia, entre otras cosas, ¿verdad? El número 4, que es el que estamos ahora mismo, para los que se acaban de unir, es precisamente cómo
yo puedo hacer un highlight, es decir, cómo yo puedo traer todas esas habilidades técnicas que yo tengo al momento de mi entrevista, ¿verdad? Cómo yo puedo aprovechar el conocimiento en tecnología que yo tengo con la persona que me está entrevistando. Entonces es importante que usted tenga todas esas cosas en mente. Listo, ahora vamos a hablar del número 5. Vamos por el número 5 ahora. Y no es más que utilizar ejemplos concretos. Es decir, voy a utilizar todo mi potencial o todo lo que yo tengo a mano para dar ejemplos concretos de las situaciones en las cuales me vi involucrado, qué fue la situación, cómo se desarrolló y cuál fue el resultado de esa situación, ¿verdad? Entonces, relatar situaciones específicas como trabajo en equipo, resolución de conflictos o cumplimiento, que está ligado con el número 4, que demuestren tus habilidades prácticas y valores laborales, ¿ok? Es importante, yo lo he venido diciendo, lo he venido subrayando, mencionando, he venido recalcando, reforzando, que cuando ustedes vayan a aplicar a una empresa, se den a la labor de mitigar, investigar acerca de esa empresa. ¿En qué año comenzó a operar la empresa? ¿Cuál es la estructura de la empresa? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuál es el fuerte de esa empresa? Incluso ver en plataformas como Glassdoor, ¿verdad? Que es una plataforma de origen norteamericano, cómo pueden ustedes ir y ser un poco exhaustivos al momento de revisar qué es lo que hace la empresa, cuál es el rating de la empresa, es decir, cómo está graduada la empresa, cuál es la calificación que tiene esa empresa, para que usted tenga un aliciente más de decir, yo quiero ser parte de ese éxito de esa empresa. Una empresa donde hay una certificación, por ejemplo, de un lugar genial para trabajar, que existe esa certificación. Yo tuve la dicha de estar en una de ellas y es muy gratificante ser parte de una empresa que es un lugar grandioso para trabajar. Existen muchas certificaciones, ¿verdad?, al respecto. Gracias, Franco, por unirte, mi amigo. Buenas tardes. Estamos hablando ahorita de 10 tips de cómo conectar las habilidades adquiridas en secundaria y en la universidad con mi primera experiencia laboral, cómo yo hago todas estas cosas, ¿verdad? Entonces me gustaría, por favor, que puedas hacer ahí, si tenés chance, ¿verdad? O si estás en tu break o estás en tu lunch, ahí te envié la invitación ahorita. Entonces estamos en la número 5, que es, como les decía, utilizar ejemplos concretos, ¿verdad? ¿Qué ejemplo, concreto puedo utilizar yo? Relatar situaciones, ¿verdad?, en las cuales yo me desempeñé de una manera o desarrollé liderazgo, desarrollé sentido crítico dentro de la universidad. Y muchos de ustedes pueden estarse preguntando, pero coach, ¿y eso qué tiene que ver con el trabajo que yo voy a hacer en empresa, ¿verdad? Porque a ellos les debería importar eso, les importa. Y déjenme decirle que les importa. Hay muchas empresas que le dan cancha, le dan oportunidad a los estudiantes, a las personas que aplican, ¿verdad?, que recién son graduadas de la universidad o de secundaria, y les dan esa oportunidad porque son mentes frescas, son mentes que pueden captar la información de una manera rápida y pueden ser amoldadas a su manera, ¿verdad?, en empresas. Es decir, cuando digo moldada, no meramente manipulada, sino que pueden ser parte de la cultura de la empresa de una manera un poco más asertiva. Entonces, es importante que se demuestren esas habilidades, que yo pueda plantearlas al momento de la entrevista y no se sientan menos por no tener experiencia. No es culpa de ustedes que es primera vez que van a aplicar. Es decir, no vayan pensando de que, pero yo no tengo experiencia. Claro, no tenés experiencia porque no lo has vivido, no has pasado por el proceso. Entonces ahora mismo vas a pasar y te vas a dar cuenta cómo es y luego se te va a hacer más fácil, ¿ok? Listo. Entonces, ese es el número 5. Preguntas acá. Me gustaría detenerme a la mitad de los tips. Este es el tip número 5. Antes de entrar al número 6, saludos Luis, saludos Miguel, XX, saludo David, saludos, espero que estén bien, que la estén pasando bonito, que tengan, ¿verdad?, una tarde genial todos ustedes. Siempre es importante, ¿verdad?, saludarlos e interactuar con ustedes. La verdad es que si ustedes no están o tienen pena, mejor dicho, de hacer una intervención en vivo, pues no encienda la cámara, simplemente pone la foto de perfil y hace la pregunta en vivo. Hey coach, en esa número 5 quisiera que me explicaras un poco más. ¿Qué necesito yo o qué te han preguntado a vos
en todos esos años de experiencia que vos tenés, todas esas situaciones que has pasado, tanto de empresas de mercado o de capital local como empresas multinacionales. ¿Qué nos puedes decir? A ver. Ok, ¿qué nos puedes decir, coach? A ver, contanos un poco. Cosas como esa, ¿me entienden? Ustedes pueden intervenir en este momento. Estoy haciendo esta pausa por si tienen preguntas. Compártanme quiénes de ustedes van a entrar al mercado laboral por primera vez este año. A ver, compartan por acá. Vamos. Los asustaron, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes que se están conectando ahora mismo van a entrar al mercado laboral por primera vez este año o ya están en el mercado laboral pero van a hacer una transición de trabajo? A ver, cuéntenme, no se queden callados, no tengan pena, no tengan pena, que este espacio se abrió para ustedes, ¿ok? Para todos los chavalos. Todos los chavalos que están haciendo, ¿verdad? Uso de su... ok, yo, dice Franco. No, Franco. No, stop kidding, man, come on. Stop it. Ya Franco ya prácticamente es un graduado veterano de esta vaina. Espero que te esté yendo bien, hermano. Ya sabes, estamos pendientes con varias cosas ahí. Una de ellas es hacer un transition, ¿verdad? O sea, de qué te estoy hablando. Hit me up offline so we can chat, tengamos un chat de eso, ¿viste? Que te tengo muy buenas recomendaciones al respecto del lugar donde estamos ahora y las cosas que estamos haciendo ahora. Mira, nada que ver, hermano, ¿viste? Con todo lo que me habías contado vos, nada que ver con lo que se hace allá. Pero bueno, ahí estamos en la jugada siempre. Y gracias por conectarte, hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando no se tiene un acompañamiento desde joven? Cuando los jóvenes salen de secundaria, llegan a la universidad y probablemente no hayan hecho ni siquiera un test para saber qué tipo de personalidad, qué tipo de temperamento tiene, cuál es la profundidad que va a tener dentro de la carrera que va a estar cursando, entre otras cosas. Entonces hay muchas cosas que están de por medio cuando se trata de hacer una aplicación asertiva al lugar donde yo quiero estar, ¿verdad? Cuando no se tiene ese acompañamiento, ¿verdad? El joven sufre porque tiene información limitada al respecto. Tiene información que probablemente le sirva, pero no le va a servir a profundidad, ¿ok? Y hemos dado varios ejemplos. Acá mis colegas que han intervenido en las sesiones en vivo les han dado algunos tips, algunos ejemplos, algunos escenarios incluso de qué es lo que sufre uno cuando no tiene ese acompañamiento, ¿verdad? Y llega a un centro de trabajo creyendo una cosa, en realidad se encuentra con otra, ¿verdad? Es muy, muy diferente. Es muy chocante, ¿verdad? Para muchos, y muchos se frustran y dicen, no, esto no es para mí. La verdad es que nunca fue para mí, creo que me equivoqué de carrera, and so on and so forth, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya que no tienen preguntas, saludos Julio, espero que estés bien, gracias por conectarte. Acá estamos dando un laboratorio, clínicas, workshops para los jóvenes que buscan su primer empleo por primera vez en este año 2025, dándoles algunas herramientas y compartimiento en vivo de cómo se prepara un joven que no tiene o tiene poca o limitada información acerca de las empresas a nivel local y a nivel internacional. Entonces, de eso se trata el perfil de Skill Lab del Coach JP para los que por primera vez se están conectando en este momento, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Estamos hablando, para los recién conectados, Dark Angel, buenas tardes. Estamos hablando acerca de un compartimiento acerca de los 10 tips para conectar las habilidades que yo he adquirido en mis centros de estudio, llámese secundaria, academias, institutos, la universidad, entre otros, con esa primera experiencia laboral a la cual yo estoy apuntando, ese primer trabajo al que yo quiero tener, al que estoy viendo que quiero ser parte de él, ¿verdad? Entonces, estamos hablando precisamente de ese tema en este momento, para los que se acaban de conectar, ¿verdad? Vamos a hablar entonces del número 6 en este caso, que es incluir prácticas profesionales o voluntariado, es decir, las prácticas que yo pude haber tomado, cursado, completado, ¿verdad?
en un tiempo determinado en mis estudios superiores o puede ser también en secundaria y traerlo a la mesa de una manera bien asertiva, ¿verdad? Bien estratégica al momento de dar mi respuesta acerca de qué experiencia tengo yo en project management, por ejemplo, en manejo de proyectos o gerencia de proyectos, ¿verdad? ¿Qué puedo traer yo a la mesa? Como yo no tengo experiencia, yo estoy estudiando, recién graduado de secundaria, soy bachiller y recién ingresado a la universidad, o estoy a mediados de mi carrera en universidad y no tengo experiencia laboral. Tengo experiencia como estudiante. Como estudiante, yo pude haber sido parte de un voluntariado. ¿Y qué es lo que se va a resaltar si yo fui parte de un voluntariado? Se va a resaltar el liderazgo, el sentido crítico, la resiliencia, el manejo de situaciones difíciles. Si ustedes se fijan y analizaron desde el punto 1, todo se viene conectando. Todo tiene sentido desde el paso número 1, del tip número 1, que habla de todas esas habilidades que yo ya tengo, ¿verdad? Como estudiante universitario, como estudiante de secundaria, ¿ok? Aunque no seas o que no hayan sido empleos normales o formales, estas experiencias demuestran cómo empezaste a aplicar tus conocimientos en un entorno educativo, en un futuro entorno profesional, ¿ok? Entonces es importante que se tenga eso muy en cuenta y que puedan, ¿verdad?, incluso proyectarse a futuro. Es decir, yo hice esto en el año tal, en mi centro de estudio, y pienso hacer esto de una manera tal vez un poco diferente, algunos ajustes dentro de mi carrera profesional a partir de este año 2025. Y es ahí donde el entrevistador va a ver la habilidad que tiene este joven de dar esa respuesta aún no teniendo experiencia. Sí. Wow, la verdad es que si yo fuese un entrevistador, por ejemplo, si yo fuese del departamento de adquisición de talento, yo quedaría asombrado que un joven sepa utilizar esas habilidades aplicadas, vividas, desarrolladas en su centro de estudio al momento de darme las respuestas. Yo diría, wow, este joven sí se preparó, este joven la verdad es que tiene la disposición de investigar, de ir más allá, de ser proactivo y de tener todos esos componentes que le van a ayudar a él o a ella a desempeñarse de la mejor manera posible en la empresa. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver eso a profundidad. Yo he estado del lado también de los entrevistadores, créanme que sí, yo he entrevistado gente, ¿verdad? Así como he aceptado a gente para el rol, también he tenido que decir no. Lamentablemente hay gente que no está preparada para el rol, no se preparó bien, no investigó bien, los nervios le jugaron un papel definitorio o definitivo en el proceso, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas pudieron haber pasado, ¿verdad? O se pudieron haber dado para que todos nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personal para nuevo ingreso, no hayan podido pasar, ¿verdad?, el proceso. Aquella persona que camina con confianza, que se ve con confianza, que cuando hablas con ella te habla de una manera positiva. Aquella persona que cuando la ves te quedas y decís, wow, esa persona siempre anda alegre, siempre anda optimista, siempre anda... Esa persona tiene un paso adelante sobre las otras y le voy a decir por qué. Ustedes me puedan decir, no creo, coach, la verdad que estás exagerando con eso, ¿verdad? No creo que sea tan así, no creo que la persona optimista tenga un paso adelante sobre la pesimista. Déjenme decirle que sí. Y no es que eso garantice una aceptación en el trabajo, ni que eso vaya a hacer que la persona sea aceptada y que la vayan a agarrar de una, ¿verdad? Pero el simple hecho de tener una mente positiva y optimista hace la diferencia. A la persona optimista, positiva, se le ve en el aura, se le ve en expresión facial, se le ve en el lenguaje corporal, se le ve confianza. Obviamente que hay personas que se exceden un poco, ¿verdad?, con esto de la confianza. Y entonces se les va un poquito el avión y comienzan a tener demasiada confianza y se vuelven un tanto arrogantes. Cuidado con eso, ¿ok? Una cosa es ser confiado, muy profesional y con mucho tacto, y otra cosa es actuar con arrogancia, ¿ok? Tienen que cuidar eso muy bien. Ok, esa es la número 6. La número 7, puntual, es acerca de, y eso es algo que ya hemos hablado acá en los talleres, ¿verdad?, el laboratorio del Coach JP acerca de Skill Lab, y es una personalización de tu hoja de vida que haga la diferencia entre las otras. Es decir, cómo yo voy a hacer o preparar o elaborar, diseñar, editar, crear una hoja de vida
que haga la diferencia entre las otras, entre las demás. Ustedes se han dado la tarea, por ejemplo, de ver cuáles son los formatos más utilizados en este 2025, por ejemplo. Pueden dejarlo en los comentarios si ustedes han tenido la oportunidad de ver los formatos más utilizados de hojas de vida en este año 2025. Cuéntenme, compártanme por favor, no se queden callados. Es importante que ustedes puedan compartir esa información. Si no lo ha hecho, no hay problema. Está bien. Bueno, no está bien, está mal, porque debió haberlo hecho, sobre todo si anda buscando trabajo. Entonces, ¿cuáles son las plataformas más utilizadas para creación o edición de hojas de vida? Usted póngale los nombres. Usted es el experto, usted es el que sabe de aplicaciones, usted es el que está al tanto de la tecnología. Existen muchas, las más sonadas, Canva, ¿verdad? Photoshop, entre otras, ¿verdad? Entonces, es importante que yo me dé cuenta cuáles son los formatos más utilizados para yo venir con ese formato y poder causar un impacto visual, ¿verdad? Al momento de la entrevista. Acá dice, puntual, personaliza tu currículum y una carta de presentación. Es importante que yo tenga una carta de presentación o un cover letter, como le dicen en inglés, ¿verdad? Si yo voy con el currículum nada más, voy limitado. Tengo que elaborar una carta de presentación, un cover letter, ¿verdad? Vamos a tener un contenido muy específico, muy dirigido de cómo hacerlo. Si lo podemos hacer un working session de eso, sería genial. Un working session significa que vamos a estar trabajándolo en el momento, ¿verdad? Es importante que lo podamos hacer. Ahora, ir con un currículum y una carta de presentación, adaptar experiencias universitarias a las habilidades y requisitos del puesto al que estás aplicando. Es decir, cómo yo conecto uno con lo otro, es decir, con mis habilidades y con los requerimientos que tiene la empresa en este momento. Da miedo, ¿verdad? Puede que te dé miedo, pero no, simplemente hay que redactarlo de la mejor manera posible, ser honesto con vos mismo, con vos misma y poner las cosas tal cual. Yo les he dicho a la saciedad, creo que ya les he dicho muchas veces esto, no hay necesidad de inventar en un currículum si yo no tengo experiencia. Y eso me pasó a mí, déjenme decirles algo, déjenme decirle que eso me pasó a mí, por eso yo lo digo. Yo no quería enviar mi hoja de vida sin nada, ¿verdad? Para no ser un poquito malo. No quería enviarle en blanco mi hoja de vida. Entonces yo comencé a decir que yo había hecho esto, yo había hecho aquello. En aquel entonces no existían las famosas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿verdad? Si ha existido, por ejemplo, un ChatGPT, en aquel entonces yo hubiera redactado un currículum de unas 5 páginas. Les hablo claro. Les soy sincero también. Yo hubiese redactado un currículum de 5 páginas saliendo de la universidad. Qué carebarro ¿verdad? Pueden decir ustedes, ¿verdad? Pero yo sí fui uno de esos que cuando salió de secundaria, yo tuve que trabajar, de hecho, a mediados de mi carrera, ¿verdad? Mi primera carrera que estudié, que fue licenciatura en enseñanza del idioma inglés, ¿verdad? Soy profesor de inglés también. Tuve que salirme a media carrera, ¿verdad? Para continuarla luego. Y tuve que trabajar. Entonces yo no tenía experiencia y resulta de que cuando yo redacto mi hoja de vida por primera vez, yo puse una que otra mentirilla, ¿verdad? En la hoja de vida. Me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo. Pero una vez más, eso me pasó a mí, como me pasó a mí, yo siempre digo, no hay necesidad de eso. No hay necesidad que usted invente si no tiene experiencia. Por eso estamos haciendo estos laboratorios, esos workshops en vivo, para que pueda preguntar, pueda tomar nota de todo lo que le inquieta, de todo lo que le incomoda, de todo lo que tiene incertidumbre, miedo, para que podamos abordarlo en el preciso momento, ¿verdad? O bien me puede enviar un mensaje directo para verlo en una sesión aparte, ¿verdad? Yo no cobro absolutamente nada por esto. Esta es una labor comunitaria que yo hago, dado que a muchos de nosotros no se nos dio esa oportunidad, ¿verdad? Y como no se nos dio esa oportunidad, yo estoy devolviendo a la comunidad lo que no tuvimos nosotros. Entonces, es importante que tome eso en cuenta. No hay necesidad de inventar para crear un currículum. Si yo estoy recién salido del bachillerato y entro a la universidad, eso es lo que yo voy a poner en la estructura de mi experiencia. Es decir, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia se reduce o se limita o se acomoda, se ajusta a los estudios
universitarios, los estudios superiores, ¿verdad? Experiencia o estudiante universitario de la carrera tal, en universidad tal. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? Esta y esta. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo como profesional? Es este. Todas esas cosas las vamos a ver en un contenido adicional en vivo. Si lo podemos hacer como un working session, es decir, una sesión en vivo, va a ser mejor, como les digo. Pero no invente, y lo voy a decir una vez más, no me voy a cansar, no inventes, joven. Si no tenés experiencia, no importa. Hay muchas empresas, sobre todo a nivel multinacional, que están aceptando jóvenes con solo el bachillerato, ¿ok? Ojo, eso sí, tenés que hablar inglés. Por lo menos una proficiencia A2, B1, para que te puedan contratar. Aquí sí no los puedo engañar, ¿verdad? Porque puede que uno me diga, hey, ¿dónde están contratando bachilleres? Sí, hay empresas de capital local. De hecho, me sorprendí revisando y compartiéndoles a ustedes en mi cuenta, en esta cuenta. Encontré un par de, ¿cómo se dice? Vacantes, en español, vacantes, que están solicitando estudiantes de bachillerato, recién graduados del bachillerato, recién ingresados a la universidad, para desempeñarse algunos roles que son básicos, ¿verdad? Asistente de bodega, asistente de una distribuidora, entre otros. Entonces es importante que usted tenga en mente eso también, ¿ok? Una vez más, si no tiene experiencia y nunca ha trabajado en ninguna empresa seria y simplemente ha tenido trabajos informales o nunca ha tenido ningún trabajo formal e informal, simplemente es un estudiante, póngalo en la hoja de vida. Eso no está mal. Al contrario, eso demuestra su integridad y las ganas que tiene de aprender y de salir adelante. Lo que va a hacer es enfocarse en las habilidades que usted tiene como estudiante. Ya hablamos de eso: comunicación asertiva, sentido crítico, inteligencia emocional, resolución de conflictos, entre otras cosas. Chepe, buenas tardes, mi amigo, espero que estés bien, siempre te conectas, te agradezco. Compartí el contenido, compartí estos lives con todos los chavalos que andan buscando pegue, ¿oíste? Por primera vez en sus vidas y que están tratando de hacer esa conexión profesional, ¿verdad? Por primera vez, ¿ok? Entonces estábamos... Berman, buenas tardes, vecino, espero que estés bien, gracias por conectarte. He visto que has seguido el contenido de este perfil de Skill Lab. Te agradezco mucho. Si conoces a chavalos que estén en búsqueda de su primer trabajo, de su primer emprendimiento, que quieran asesoramiento, comparte el video, comparte los lives y sigue la cuenta, mi amigo. Gracias. Gracias, vecino. Ok, entonces dijimos, ¿verdad? Una vez más, voy a cansarlos con esto, pero no hay necesidad de alterar una hoja de vida si yo no tengo experiencia. Claro que sí, Berman, saludos. No hay necesidad de hacer eso. Se enfoca en las habilidades adquiridas en el centro de estudio, ya sea en la secundaria o en la universidad, y listo, no hay por qué andar de mentiroso, ¿ok? Habiendo dicho eso, vamos a seguir entonces con la otra, que es la número 8. La número 8 dice, habla sobre aprendizaje continuo, ¿ok? ¿Cuánto saben ustedes o cuánto han indagado ustedes? Esto lo venimos haciendo desde que entramos a nuestros estudios elementales, nuestros estudios de pregrado, es decir, nuestros estudios de, no digo ni pregrado, estamos hablando de un jardín de niños, un estudio continuo en donde nos enseñan a hacer cosas continuamente. El aprendizaje continuo no es más que un aprendizaje constante, sonante, que se pueda ver todo el tiempo, que se pueda ver a cada momento, a cada instante, cada día, cada semana, cada mes. Ese es el aprendizaje continuo, ¿ok? Entonces es importante que ustedes hablen sobre este aprendizaje continuo porque... Sí. Hablen porque demuestra que estás dispuesto o dispuesta a seguir aprendiendo y creciendo, ¿ok? No es que llegaste a la universidad, ya te graduaste, y ya sos ingeniero, ya sos arquitecto, ya sos licenciado, etcétera, etcétera, y ya no vas a aprender nada más, ya sos la mera tapa de los peroles. No se trata de eso. Se trata de que demostres en entrevista que es importante tener un aprendizaje o desarrollar ese aprendizaje continuo para que puedan ver esa disposición que tenés de humildad, ¿verdad? Cómo ves las cosas con humildad y vas creciendo. Entonces es importante, ¿verdad?, demostrar que estás dispuesto, como dice acá, a seguir aprendiendo y creciendo, destacando, ojo con esto, destacando tus ganas de formarte más allá de lo adquirido en la universidad, ¿ok? Hay muchos jóvenes, y eso tengo que decirlo porque no podemos quedar sin decir eso. Hay muchos jóvenes que creen que cuando ya salieron de la universidad, ya eso fue todo, ¿verdad? Entonces, y es un pregrado, ¿verdad? Ni siquiera es un posgrado, no es una maestría.
y entonces ellos creen que ya estudiaron y eso va a ser todo en sus vidas. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en decir que es apenas el inicio de todo, ¿verdad? Sí, 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 yo sé que da miedo porque en realidad muchos dicen, estudié 6 años en la primaria, luego 5 años en la secundaria y luego vine y estudié 5. ¿Estás hablando de qué? ¿Alrededor de cuánto tiempo? Saquen a cuenta ustedes, hagan las matemáticas. Entonces ahí es donde dicen, no, no más estudio. Imagínense que, o guess what, ¿verdad? Como dicen en inglés muy comúnmente, eso es apenas el inicio de muchas cosas que usted tiene que hacer joven, ¿ok? Es apenas el inicio de muchas certificaciones, diplomados, cursos a los cuales ustedes va a ser parte de, así que tienen que tener una mente abierta para el aprendizaje continuo en todo momento, ¿ok? Siempre estar con esa mente dispuesta a un aprendizaje continuo. Incluso, les voy a dar algunos ejemplos de lo que yo he vivido. Yo he tenido que pasar en las empresas donde he trabajado, los proyectos personales que he tenido también como coach, he tenido que ver cosas por segunda, tercera, cuarta vez. La persona que no tiene una mente de aprendizaje continuo dice explícitamente, yo ya vi eso, yo ya no lo voy a ver más. No, 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 y es que eso yo ya lo vi, ya lo pasé, ya lo cursé, ya lo completé, no lo veo más. Esa es una persona que no tiene mente abierta a un aprendizaje continuo. Puede que usted ya lo haya visto, puede que usted ya lo haya completado, pero ¿qué pasa? Cada experiencia, cada sesión, sobre todo si es con alguien diferente, le va a dar una experiencia, un aprendizaje, se va a llevar algo de esa sesión. Entonces es importante tener siempre esa mentalidad positiva en todo momento, ¿ok? Ese es el número 8. Número 9, ya para ir concluyendo. Conectar tus logros académicos con valores empresariales. Wow, eso sí está heavy, ¿verdad? ¿Cómo yo conecto, los valores académicos, o mis logros académicos, con una... con los logros académicos con los valores empresariales? Es decir, todo lo que yo logré en mis centros de estudios, ¿cómo lo conecto yo con la parte de los valores de la empresa? Importante, ¿verdad? Sí, 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 también. ¿Cómo yo conecto esos valores de la empresa con mis logros académicos? Es importante y que usted se lo lleve muy, muy, muy en cuenta. Gracias a uno de mis seguidores acá fieles, es amigo y compañero de clases de mi hija Maglin. Mucho gusto, mi amigo. Desconozco, yo creo que mi hija me dijo tu nombre, pero se me olvidó. Gracias por conectarte, he visto que te estás conectando. Si puedes compartirle esto a los chavalos que vos conozcas que no tienen orientación o no tienen acompañamiento con respecto a cómo entrar en el mercado laboral, sería genial que lo hagas, ¿ok? Y gracias por seguirme, gracias por darme like, te agradezco mucho. Compartirlo con tus compañeros y saludos de Maglin para vos también. Ángelo, buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo está Lima? ¿Cómo está Lima la Gris, mi amigo? Me gustaría que un día pudieses compartirnos tu experiencia allá en Lima, Ángelo, en el sentido de cómo fue la transición que tuviste cuando iniciaste tu carrera laboral. ¿Cuáles fueron los roadblocks que tuviste? Y si tuviste un acompañamiento, Ángelo, en ese proceso. Nos gustaría más adelante, tal vez en un live, podemos coordinar eso y que nos puedas dar un poco de eso para que los jóvenes acá en Nicaragua podamos hacer una valoración de cómo estamos en los países de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Qué acompañamiento recibe alguien que está en Lima, Perú, en comparación con alguien que está en Centroamérica, por ejemplo, nosotros? Entonces sería genial que nos puedas compartir algo de eso, Ángelo. Gracias. Listo. Entonces, para los que se están conectando hasta este momento, estamos hablando de 10 tips que nos sirven para conectar las habilidades adquiridas en mi centro de estudio, ¿verdad? En la universidad, en el colegio, con una experiencia laboral, es decir, con mi experiencia laboral, con mi experiencia, mi primera experiencia laboral, ¿ok? Entonces ya estamos en el número 9, luego vamos a hacer una recapitulación de todos. Gracias por dar like, gracias por seguir esta cuenta, por compartir este contenido, que es un contenido que consideramos apropiado, crítico, fundamental para el desarrollo profesional de los chavalos y chavalas que se están, ¿verdad?, lanzando, por decir así, a este mercado laboral que es cada vez más agresivo, ¿ok? Hay que dejar eso claro. Número 10, ¿verdad? Número 9. Vamos a hacer una recapitulación porque hablamos de que tenemos que conectar los logros académicos con valores empresariales, pero no dimos un ejemplo. Por ejemplo, si obtuviste una beca
explicar cómo refleja tu compromiso y disciplina con esa beca y las cualidades que buscan los empleadores, ¿verdad? En relación con lo que estás estudiando o esa beca que tenés en el momento. Entonces, ¿cómo yo puedo asociar una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer esa transición? ¿Cómo puedo yo hacer una elaboración, una descripción de todo lo que está en ese momento pasando, ¿verdad? Entonces es importante que se pueda dar. Y el número 10, ahora sí, vamos a hablar un poco de este número 10 que es puntual y es prepararte para tu entrevista, chavalo. Es que es definitivo, te tenés que preparar para esa entrevista aunque te den nervios. Sí, 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 te van a dar nervios, el corazón te va a palpitar así como escuchaste, pero y te va a dar miedo también. Definitivamente vas a tener un miedo, pero es normal tener miedo, es normal tener ansiedad, es normal tener todas esas cosas. Lo importante es que te lances y que tengas esa disposición. Algunos tips de cómo prepararte para la entrevista, bueno, puntual. Practicar respuestas que demuestren cómo tus conocimientos teóricos pueden ser aplicados en un entorno laboral. ¿Cómo yo puedo aterrizar todo lo que en teoría yo sé y alguna práctica? Porque en la universidad no todo es teoría. Ustedes también pusieron en práctica muchas cosas, ¿verdad? En ámbito universitario, ¿verdad? Y algunos también aplican a pasantías y hacen tiempo extra en las empresas para adquirir más experiencia. Entonces quiere decir que algunos de ustedes no están en cero cuando se trata de experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso en un entorno? ¿Cómo puedo agarrar o puedo tomar, ¿verdad?, ventaja de mis habilidades que yo adquirí en los estudios superiores y llevarlas a un entorno laboral enfocándome en mis aportes futuros a la empresa? Es decir, cómo yo puedo tomar este valor, esta habilidad, cómo la voy a desarrollar, cómo la pienso ejecutar en el momento y qué es lo que yo tengo pensado a futuro desarrollar en la empresa. Sí, así de sencillo. Entonces es importante que tengamos siempre en mente todas esas cosas. Henry, buenas tardes, espero que estés bien. María Elena, buenas tardes, gracias por unirse. Estamos ya cerrando prácticamente esta sesión, pero vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad? De los 10 tips de cómo conectar mis habilidades adquiridas en mis estudios secundarios y universitarios con ese primer rol al cual yo estoy aplicando como estudiante, ¿verdad? Que no tengo experiencia alguna. Estoy con 0 experiencia, pero estoy con toda la disposición de llegar a un punto en el cual me digan, sí, lo contratamos. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos venido hablando hasta hoy, ¿ok? Entonces, hablamos de que el primero es identificar tus competencias transferibles. Y es importante que tome nota. ¿Qué son competencias transferibles? Podrán preguntarse ustedes. Es destacar o se trata de destacar habilidades como trabajo en equipo, comunicación asertiva, efectiva, resolución de problemas, pensamiento crítico, organización, resiliencia, entre otros. Entonces es importante que yo pueda hablar de estos temas de una manera muy asertiva, muy estratégica, al momento de la entrevista. Y si es posible, hacerlo en la primera entrevista porque usted no tiene una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, ¿ok? Así que no hay necesidad de esperar a una segunda o una tercera entrevista. Hágalo de una, como decimos. De una, usted va y le da con todo, ¿verdad? Y comienza a hacer todos esos ejercicios de competencias transferibles que le van a permitir a usted tener todas esas cosas ya definidas. Ese es el número 1. El número 2, reacciona o relaciona, mejor dicho, proyectos académicos con el rol. Es decir, cómo yo voy a relacionar todos los proyectos que fui parte de en la universidad con el rol al cual yo estoy, ¿verdad? O el cual yo estoy aspirando, ¿verdad? Entonces, es importante que tenga en cuenta, si yo trabajé en proyectos y me fue muy bien en los proyectos, se me reconoció mucho en los proyectos, se me puso en una situación o una posición en la cual quedé como un alumno sobresaliente. Es importante que yo traiga todo esto a la mesa al momento de hacer una elaboración de lo que yo estoy queriendo implementar dentro de este centro de labores. Esa sería la segunda. La tercera,
participación o hacer un highlight, es decir, hacer un reforzamiento o remarcar todas las actividades extracurriculares de las cuales fui parte de. Es decir, cómo yo voy a hacer uso estratégico de todo lo que yo fui parte de, ya sea en lo cultural, en lo deportivo, en lo educativo, y eso cómo me va a ayudar a mí al momento de yo desarrollarme en esa entrevista. Efectivamente, así es. Entonces, esa sería la número 3. La número 4 es destacar las habilidades que yo tengo tecnológicas. Ustedes son unos salvajes en tecnología, chavalos. Todo chaval hoy en día sabe lo que es un teléfono, sabe lo que es una tablet, una computadora, que son juegos de video, entre otras cosas. No creo que un chavalo ya de 18, 17, 20, 21 años no tenga acceso a tecnología. Puede que los haya, puede que hayan personas que no tengan acceso o tengan acceso limitado a la tecnología, pero de 10 chavalos, 9.9 tienen acceso a tecnología. Incluso hasta en las zonas rurales, en todo Centroamérica y Nicaragua, hay acceso a tecnología, hay conexión a internet. Entonces no es una excusa decir que yo no soy bueno a la tecnología. Eso es algo que se tiene que hacer o hacer, punto, ¿verdad? Si aprendiste herramientas específicas, ya decíamos como Excel, como toda la suite de Microsoft o toda la suite de Google, ¿verdad? Es importante que yo haga uso de ella de la mejor manera posible para elaborar mis documentos muy profesionales y muy nítidos, ¿ok? Esa sería la número 4. La número 5, recapitulando rápidamente, utilizar ejemplos concretos. No hay que andar haciendo round on the bushes, es decir, no hay que andar del timbo al tambo, como decimos en buen latino, no, hay que dar ejemplos concretos, ¿verdad? Ejemplos concretos que relaten situaciones, ¿verdad? ¿Qué situaciones pueden relatar? Situaciones en las cuales ustedes se vieron involucrados, situaciones en las cuales ustedes fueron parte de, lideraron la situación y esa situación los llevó a ser exitosos, ¿ok? Entonces es importante que haga ese highlight de todas específicas, todas las conflictos o cumplimientos de plazo, proyectos en los cuales fue parte de y cómo logró concretarlos de una manera satisfactoria, ¿ok? Es importante que lo haga. No hay que reírse por eso, en realidad eso es parte del proceso, ¿ok? El número 6 es incluir prácticas profesionales o voluntariado, es decir, cómo yo puedo incluir un voluntariado dentro de lo que yo hago o dentro del proceso de entrevistas que yo tengo. Puede ser un poquito complicado, ¿verdad? Para algunos, pero concéntrese en las habilidades de liderazgo, de resolución de problemas, de manejo de conflicto, entre otras cosas, que le van a ayudar a conectar lo que hizo anteriormente con lo que va a hacer de ahora en adelante, ¿ok? Entonces, ese era el número 6. El número 7, ya lo hemos hablado varias veces y aquí pues ustedes saben cómo funciona. Hay que elaborar una hoja de vida muy profesional con fotos actuales, ¿ok? Cuidado, van a andar poniendo fotos de cuando eran. Muchas personas utilizan fotos viejas, fotos de 5 años atrás, 10 años atrás, porque consideran que ya no se ven jóvenes, que ya no se ven atractivos, atractivas. Entonces optan por hacer esa cosa, ¿verdad? Entonces no hagan eso. Utilice su programa, utilice su tecnología para poder sacarse una foto fresca de usted actual de enero de 2025 para que le pueda servir de foto de perfil de su hoja de vida, desarrollarla bien, crear los componentes. En mi perfil usted puede encontrar ese video. He hecho varios videos acerca de cómo crear un currículum que impacte, ¿ok? Que tenga ese impacto visual de una para que el entrevistador, el reclutador pueda decir, hey, yo veo que esta persona se puso las pilas. Pues sí, se puso las pilas de verdad. Entonces vamos a darle la oportunidad porque se demoró o se esmeró, mejor dicho, para entregar algo que valiera la pena. Y entonces vale la pena también darle la oportunidad, ¿verdad? Es importante que cree esa hoja de vida que impacte. La número 8. Hablar sobre aprendizaje continuo. Esto lo hemos venido diciendo ya varias veces. Aprendizaje continuo es algo que siempre nos va a acompañar. Como los latidos del corazón, siempre nos va a acompañar ese aprendizaje continuo que desde pequeños, desde que estábamos en kindergarten, en preescolar, nos enseñaban nuestros profesores, ¿verdad? Aprendizaje continuo, a cada momento, a cada instante, que sea efectivo. Ese es el número 8. El número 9, ya para ir cerrando, es conectar tus logros académicos con los valores de la empresa. ¿Cómo yo puedo hacer para conectar todo lo que yo he aprendido
en mi universidad, mis logros académicos, certificaciones, promociones, honores con los valores de la empresa. Sí, aunque lo tomen a broma, pero sí, es cómo conectar eso de tal manera que yo pueda tener una congruencia, una sincronización, ¿verdad? Y que tenga sentido del que yo esté diciendo qué es lo que quiero hacer de ahora en adelante en la empresa, ¿ok? Y número 10, para concluir, es prepararte para la entrevista, chavalo. Es que el que no se prepara para una entrevista laboral ya tiene un pie, ya tiene un no asegurado. De hecho, ya lo tenés asegurado antes de ir a la entrevista. Y si no te preparas, entonces va a ser peor. Te vas a llevar un susto. La verdad que sí. Porque es que si no estás preparado y no te preparaste a conciencia, como cuando vas a hacer un examen de admisión a la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Si la persona no va preparada a conciencia a hacer un examen de admisión donde todo le va a salir bien porque estudió, entonces puede que se lleve una sorpresa y en vez de que le aplaudan, entonces va a escuchar bu, bu. No le van a aplaudir. Sí, las cosas le van a salir mal. Es importante prepararse para una empresa y prepararse para una entrevista. Y prepararse para una entrevista incluye o integra muchos componentes de dicción, componentes de lenguaje corporal, componentes de tonalización de voz, componentes de código de vestimenta, componentes de comunicación, componentes de actitud, entre otras cosas, ¿verdad? Y a eso usted súmele que usted tiene ahí varias aplicaciones, varias plataformas de las cuales usted se puede visualizar y decir cómo yo puedo hacer una entrevista que haga la diferencia, o cómo yo puedo causar impacto acá, cómo puedo hacer esto. Todos esos tips los he dado, ¿verdad? Y están en esta cuenta, usted puede ir a través de los videos y puede encontrarlos, y vamos a seguir compartiendo, porque apenas es el inicio de una gran labor que tenemos en mente de dar esto de regreso a la comunidad, a los chavalos sobre todo, que no tienen ese acompañamiento y que puedan tener ese aliciente que los va a llevar a que les den un sí. Y con esto vamos a cerrar. No se frustren si ustedes tienen un no por primera vez. Es decir, que la primera vez que ustedes vayan a aplicar a un lugar, les van a decir que no. No se frustre, no se enoje, no se ciegue, no llegue a un punto donde diga, ¿será que voy a poder o será que no voy a poder? Claro que va a poder. A todos nosotros, los que aplicamos por primera vez a un trabajo, nos cantaron 0, ¿ok? A la mayoría. Y a la mayoría nos siguen cantando 0, ¿verdad? Muchos que hemos trabajado por su cuenta o por cuenta propia, o hemos trabajado a una empresa, o muchos como yo que son freelancers ahora, ¿verdad?, han tenido esa situación. De hecho, yo estoy trabajando, ya tengo un mes trabajando para una firma muy prestigiosa en los Estados Unidos, ¿verdad? Y sigo recibiendo correos de lugares donde apliqué anteriormente diciéndome que Nel Pastel, hasta la próxima. Y eso es algo que ustedes van a tener toda la vida, ¿ok? Sí, bienvenidos al mundo real. Bienvenidos al mundo real. Este es el mundo real en el cual las cosas son difíciles, las cosas cuestan, son complicadas, pero uno es el que las hace más complicadas. Y yo las hago más fáciles cuando tengo actitud positiva y estoy siempre de cara a buscar un sí. Por cada 3 no que me den, yo voy a ir en búsqueda de un sí. Por cada rechazo que yo tenga, voy en búsqueda de 5 sís, ¿ok? Esa debe ser tu actitud, esa debe ser la forma en cómo miras las cosas y cómo haces las cosas posibles, ¿ok? Entonces con esto nos vamos despidiendo. Gracias por conectarte, espero que haya sido de provecho esta sesión. Los que tomaron nota, los que no quisieron intervenir en vivo, no hay problema, pueden enviarme un mensaje directo para que podamos cuadrar ahí una sesión, ¿verdad?, en la cual le puedo dar asesoría a la persona, al joven que está en este proceso de adquirir su primer trabajo o aplicar a su primer trabajo. Y los que quieren hacer una intervención en vivo, yo voy a estar publicando en esta cuenta, en este perfil, el día en que vamos a estar haciendo un live para que usted se pueda unir y ser parte de esta comunidad de chavalos que están buscando trabajo o emprendimiento por primera vez. Soy el coach JP, les agradezco nuevamente por unirse. Espero que esto haya sido de mucho provecho para ustedes y me despido con la frase de siempre. Recuerden que tienen que estar motivados para poder motivar, ¿ok? Que tengan una excelente tarde y nos seguimos viendo. Hasta luego.